Buenos días, jóvenes, buenos días. Son 7:58. Entre breve vamos, 7:58. Entre breve vamos a empezar la clase. ¿No? Voy a apagar esa lucecita. Vamos a iniciar, ¿no? El tema de electromagnetismo. Bueno, jovencito, vamos a iniciar entonces, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es electromagnetismo. Lo que nosotros hemos visto la clase pasada es el cálculo del campo magnético y la fuerza magnética, ¿no? Entonces, ahora nos va a servir cuál es la aplicación de haber aprendido esos cálculos. Entonces, a eso se debe a lo que se denomina electromagnetismo. En sí, ¿qué cosa es el electromagnetismo, no? El electromagnetismo no es otra cosa que la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. O en otras palabras, es la transformación de que cualquier clase de energía en energía eléctrica. ¿Cómo generamos corriente eléctrica? ¿Cómo generamos corriente eléctrica? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en en la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí una bobina y un imán. Hacemos pasar el imán en la bobina, hacemos pasar el imán en la bobina, como ustedes observan, e inmediatamente nos genera una corriente eléctrica, ¿no es cierto? Nos genera un determinado voltaje.
Entonces, para que esto suceda, entonces nosotros debemos tener algunos conceptos bien claros, ¿no? Entonces, uno de los conceptos es, principalmente, el concepto principal es el flujo magnético. ¿Qué entendemos por flujo magnético? ¿Qué entendemos por variación de flujo magnético? Luego explicamos lo que es la ley de Lenz, la ley de Faraday, la ley de Faraday. ¿Ya? Una vez establecida la ley de Faraday, que nos dice el cálculo de la fuerza electromotriz, vamos a ver lo que es la dirección de la corriente eléctrica, cómo es la dirección de esa corriente eléctrica inducida. Bueno, después visto, vamos a ver cómo se origina la fuerza electromotriz instantánea. La fuerza electromotriz media, ¿no? En estos casos, como es variable la dirección de la fuerza electromotriz, entonces siempre hablamos de una fuerza electromotriz media, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, y el otro punto es la fuerza electromotriz en movimiento. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos pasar un conductor, ¿no es cierto? Lo deslizamos en un campo magnético. Lo deslizamos en un campo magnético. Entonces nos va a generar también una corriente eléctrica. Un conductor lo deslizamos en un campo magnético. Entonces eso nos genera una fuerza electromotriz también. Entonces eso en dos partes va a constituir la clase de hoy. ¿Ok? A ver, una participación. Bueno, vayamos entonces. Ok. Entonces vamos a ver el primer concepto importante que, que nosotros entendemos por flujo magnético. Flujo magnético. ¿Qué es flujo magnético? Entendemos por flujo magnético a la cantidad de líneas, ¿no?, que atraviesa una sección o una determinada área. Entonces decimos, flujo magnético es la medida del número de líneas de inducción magnética que pasan a través de una superficie. Es la medida del número de líneas que pasan a través de una superficie. Ok, entonces tenemos eso, ¿no? Entonces, ese es el flujo magnético, ¿ya? Flujo magnético. Línea de inducción magnética, en otras palabras, ¿no?, que atraviesa una sección. Entonces, sabemos de que toda superficie tiene su normal, tiene su dirección, en otras palabras. ¿Cómo lo determinamos? Siempre mediante donde nosotros observamos la superficie. Si nosotros observamos, como estamos indicando ahí, la superficie o el área, entonces eso quiere decir que en esa dirección va a salir la normal, ¿cierto? Nos representa la dirección de la normal, ¿no? Y tenemos ahí el campo magnético, forma un ángulo con la normal. Y el área, ¿no es cierto? Entonces, la dirección del área es la normal, ¿no? La dirección del área es la normal. Entonces, el flujo magnético es el campo magnético perpendicular, ojo, al área. Perpendicular al área. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la línea de inducción magnética
¿no es cierto? No está perpendicular al área, ¿no es cierto? Forma un determinado ángulo. Entonces, ¿quién es el que está perpendicular? Su componente, su componente. Entonces, por lo tanto, en la figura, ¿no es cierto?, nos dice lo siguiente, ¿ya? Que el flujo magnético va a ser igual al campo magnético por coseno de teta, por, por el área. ¿Ya? Un momentito, ¿ya? ¿Ya? Entonces, su unidad es el Weber. Algo sí, le habla el profesor Miguel. El reemplazo de Trujillo. El profesor Sánchez, ya yo le comuniqué ayer a la señora. Sí, Sánchez no la ya la había comunicado. Ya, gracias. Uy, ay, ay. Bueno, secretaria, ¿no? Bueno, jovencito, voy por la línea de administración, ¿ya? Bueno, entonces nos hemos quedado acá, ¿no? Entonces el flujo debe ser siempre, el campo debe estar siempre perpendicular al área, ¿ya? Entonces, si no lo está, tenemos que indicar la componente, en este caso, B coseno de T. Bueno, entonces el flujo es el campo magnético perpendicular por el área. A eso nosotros le denominamos flujo, ¿ya? El ángulo entre el campo magnético y el vector normal siempre nos indica. El campo, sí, tiene la dirección de la normal a la superficie, eh, θ es igual a 0. ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente, que el flujo va a ser igual al campo por el área, ¿no? El campo tiene la dirección normal a la superficie θ, mayor que 0, normal, entre el observador, ¿no es cierto? Entonces me dice que el ángulo es igual a 0. ¿Qué cosa quiere decir? Que es paralelo, ¿no es cierto?, a la normal. Entonces decimos que directamente el flujo simplemente va a ser el campo magnético por el área. El campo magnético por el área. Segundo, si el campo magnético es opuesto a la normal, o sea, forma un ángulo de... ¿sí? Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no es cierto? Que va a ser negativo. Negativo. ¿Por qué? Vemos ahí el esquema en la figura,
¿no es cierto? Mire dónde está ubicado ahora el observador, ¿no es cierto? Hemos dicho dónde está la normal, está el observador, ¿no? En el medio donde está la normal está el observador. Ahora me dice que el campo magnético, ¿no es cierto?, forma un ángulo de pi. ¿Bien? Entonces tenemos... Entonces, en este caso, vemos que es negativo. Luego también vemos lo siguiente. Si me dice que el ángulo es pi medio, que el ángulo es pi medio, entonces, indudablemente, el flujo va a ser igual a cero, ¿no es cierto? Porque mire, esta es la normal, ese es el observador, y ese es el campo magnético, ¿no? Ok. Entonces, por lo tanto, forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, decimos lo siguiente, entonces. El flujo magnético puede ser mayor que cero, puede ser menor que cero, o sea, negativo, o puede ser cero. ¿Ya? Son tres puntos críticos de la cual es. ¿Ya? ¿Ok? Tenemos esto. En otras palabras, para que no quede, no estrictamente que tienen que llegar en este sentido, ¿no es cierto? Cuando está de cero, está en el intervalo de cero a menor que 90 grados, es positivo. Cuando es 90 grados, es cero. Cuando es mayor que 90 grados, ¿no es cierto?, se hace negativo el flujo. ¿Ya? Ok. Entonces decimos que el flujo magnético a través de una bobina de N espira, ojo con esto, ¿ya? También es muy importante, va a ser igual a que N espira, el área, el flujo magnético, la línea de inducción magnética atraviesa esa determinada área, ¿no es cierto? Entonces decimos, esas son las líneas de inducción magnéticas, el número de líneas que atraviesa cada espira es igual al número de líneas que atraviesa la bobina. Las líneas que atraviesa, el número de líneas que atraviesa cada espira, que atraviesa el número de líneas que atraviesan cada espira, es igual al número de líneas que atraviesa la bobina. Ok. Entonces, si el campo magnético es perpendicular al plano de cada espira de la bobina, el flujo magnético a través de la bobina respecto al observador es el campo magnético por el área, simplemente. ¿Ya? Es el campo magnético por el área. Entonces, que quede claro, ¿ya? Mucho cuidado, ¿ya? Porque cuando nosotros hablamos de determinar el flujo de una bobina que tiene n espiras, ¿no es cierto? No lo vamos a multiplicar por n. Ojo que no se multiplica por n. ¿Ya? Para determinar simplemente el flujo, no se multiplica. ¿Por qué? Porque el número de líneas está atravesando la misma área.
porque el número de líneas está atravesando las mismas áreas, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver que dónde se cumple o dónde debemos utilizar el número de líneas, ¿ya? Entonces, para el cálculo del flujo magnético, si nos dicen de una bobina, ¿no?, que tiene n espiral, no lo multipliquemos por n, no. Simplemente el flujo es el campo magnético por el área. ¿Ya? Que quede claro. Tanto para una bobina o para una espira, el flujo magnético simplemente es el campo magnético por el área. ¿Ya? Entonces, que quede claro eso. Quinto punto, decimos lo siguiente. El flujo magnético a través de una espira o bobina varía cuando el campo y o el área transversal cambia con el tiempo. Entonces decimos que estamos en una variación. Entonces decimos que esta variación está dada por la siguiente relación, que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Toda variación es igual al flujo final menos el flujo inicial, ¿no? El flujo final menos el flujo inicial. Entonces, vamos a explicar mejor qué cosa es el flujo magnético, la variación del flujo magnético. Entonces decimos que la variación del flujo magnético es igual, como hemos dicho, ¿no es cierto? El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. ¿Qué cosa es la variación de la posición de un cuerpo? De igual manera, ¿no es cierto? Energía final y energía inicial, la variación de la energía. Aquí también vemos. La variación de flujo es igual al flujo final menos el flujo inicial. ¿Cómo podemos variar ese flujo? ¿Cómo podemos variar el flujo? Como nosotros sabemos de que el flujo es igual al campo por el área, entonces cualquiera de las dos variables podemos variar, podemos hacer la variación. Entonces, en este caso, decimos variación del campo magnético. Entonces, ¿cómo variamos el flujo? Variando el campo magnético. Vamos a tener un campo magnético final menos el campo magnético inicial por el área. Es igual a la variación del campo magnético por el área. Entonces, la variación también podemos hacer cuando vamos a variar el área. Entonces, la variación de flujo va a ser igual al campo por la variación del área, ¿no? Por la variación del área. Entonces, hay dos formas de poder variar el flujo magnético. Ley de Faraday. La ley de Faraday. Entonces, una vez visto lo que es la variación del flujo, vamos a enunciar la ley de Faraday. Faraday, ¿qué descubre? ¿Qué descubre Faraday? Descubre lo siguiente. Nos dice que un flujo magnético variable produce una fuerza electromotriz inducida. Un flujo magnético variable produce una fuerza electromotriz inducida. Entonces, él demuestra que la fuerza electromotriz inducida va a ser igual al cambio del flujo magnético sobre el intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces, para la fuerza electromotriz inducida, para determinar esa fuerza electromotriz inducida, entonces va a ser igual a la variación del flujo sobre la variación del tiempo, ¿no? Y eso está dado en voltios, ¿ya? ¿Qué cosa quiere decir? Nosotros sabemos que el flujo, su unidad de flujo, ¿qué cosa es? El Weber. La unidad de flujo es el Weber. El tiempo sobre el segundo, entonces el voltios. Va a ser igual a voltios, ¿no? Observaciones. Decimos, ahora sí, para una bobina de n espiras o vueltas, la fuerza electromotriz se multiplica. Ahí sí. Entonces, para determinar, vuelvo a decir, para determinar la fuerza electromotriz inducida,
¿no es cierto? Se tiene que multiplicar por el número de espiras. ¿Ok? Por el número de espiras. Entonces, por ejemplo, la fuerza electromotriz inducida de una bobina que tiene n espiras es igual a n variación del flujo sobre variación del tiempo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir con eso? Que nosotros, la fuerza electromotriz, si es una bobina, simplemente es por uno. Pero ahí tenemos, por ejemplo, cuatro bobinas, cuatro espiras, que diga, cuatro espiras. Entonces, lo que hacemos simplemente multiplicar. Entonces, la fuerza electromotriz, ¿qué cosa? Se cuadruplica. Se cuadruplica. ¿Ya? Entonces, eso es la fuerza electromotriz inducida cuando estás sobre una bobina. ¿Ya? Pero hemos dicho lo anterior, no vayan a tener esa equivocación, ¿no? Entonces, cuando ustedes simplemente van a calcular el flujo, no se multiplica por él, aunque esté participando en espiro, no se multiplica por él. Cuando solamente están calculando el flujo. Pero cuando van a calcular la fuerza electromotriz inducida, sí, sí se le aplica. Sí participan las N espiras. Entonces decimos, si el campo magnético es constante y el área transversal cambia en el tiempo, como ya lo hemos mencionado, entonces tenemos que la fuerza electromotriz va a ser igual al número de espira el, por el campo magnético que es constante por la variación del área en un determinado tiempo. Entonces, también decimos, si el área transversal A es constante y el campo magnético cambia con el tiempo, la fuerza electromotriz inducida es igual al número de espira el área por la variación del campo magnético en el tiempo. También podemos relacionar la ley de Ohm con Faraday. Sabemos que la fuerza electromotriz, la diferencia de potencial, o el voltaje es igual, inducido, va a ser igual a la fuerza electromotriz inducida. Pero la ley de Ohm nos dice lo siguiente, que la variación del, del potencial es igual a la intensidad inducida por la resistencia, ¿no es cierto? Esto nos dice la ley de Ohm. Y la ley de Faraday dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a N pi variación de flujo sobre variación del tiempo. Ok. La resistencia eléctrica, ya ven, por último, lo estamos pasando. ¿Qué cosa es? ¿Por qué es el signo menos? La pregunta, ¿por qué el signo menos? Ustedes han visto también, esencialmente, cuando han visto cómo definimos la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, ¿no es cierto? Va de menor potencia, del signo negativo al signo positivo, ¿no es cierto? Dentro de una fuente. Porque aquí estamos hablando sobre la fuente. ¿Ya? Entonces, el signo negativo nos indica eso, ¿cierto? También en este caso nos está indicando eso, ¿no? Entonces decimos, ¿y qué es lo que sucede en sí, no? Sucede que el signo negativo en las fórmulas anteriores significa que la oposición al cambio de flujo magnético, la oposición al cambio de flujo magnético. También indica que en el fenómeno de la inducción electromagnética existen fuerzas opuestas de igual magnitud, ¿ya? También indica que en el fenómeno de inducción electromagnética existen fuerzas opuestas de igual magnitud, acción y reacción.
Ok. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la dirección de la corriente inducida. Entonces, la ley de Lenz describe eso, ¿no? La dirección de la corriente inducida. Entonces nos dice, si el flujo magnético aumenta, se produce una repulsión, se produce una repulsión. También decimos, si el flujo magnético disminuye, se produce una atracción. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Entre qué? Entre, entre la espira y el imán. Entre la espira y el imán, ¿no? El flujo magnético aumenta, existe una repulsión entre la espira y el imán. ¿Ya? Si el flujo magnético disminuye, existe una atracción entre la espira y el imán. Entonces vemos esto, ¿ya? Tenemos el observador y tenemos un imán, ¿ya? Este imán nosotros lo acercamos al espira, lo acercamos al espira. Entonces, si lo acercamos, el flujo aumenta, ¿ya? Lo estamos acercando hacia la espira, el flujo aumenta, ¿ya? El flujo aumenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos se va a producir? Cuando aumenta, observamos que la fuerza, que la intensidad de corriente tiene esta dirección, ¿cierto? Y entonces observamos de que si tiene esa dirección, ¿no es cierto? Si tiene esa dirección, ¿no? Entonces vemos de que se va a generar un campo magnético, un campo magnético, ¿no? Y el campo magnético en esta dirección, entonces, ¿no? Utilizando la mano derecha, hacemos de que si gira es antihorario, entonces nos genera este campo magnético inducido. Y decimos de que cuando la flecha nos indica el norte y el sur, ¿no es cierto? Mire. Entonces, el norte, con este norte, ¿no es cierto? Se van a rechazar. Entonces, la espira, ¿no es cierto? Hace un rechazo al imán que se va a acercar. Entonces, decimos de que se ha producido una repulsión, ¿ya? Una repulsión, ¿ya? Se ha producido una repulsión. Ok. También decimos, en el caso de que el flujo disminuye. Aquí, por ejemplo, tenemos, ustedes están observando de que nosotros estamos retirando el imán de la bobina, lo estamos retirando. ¿Ya? Entonces, la corriente inducida tiene sentido horario. Entonces, por lo tanto, el campo magnético, ¿no? Va a tener esta dirección. No. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? De que tenemos aquí, se presenta de que va a ser sur y norte, entonces el sur con el norte se atrae. Sur con el norte se atrae. Y entonces se produce de que existen. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En este primer caso, es como si nosotros estuviésemos empujando al espino, ¿ya? Con el imán, ¿ya? Es como si estuviésemos empujándolo al espino. Y la espira reacciona, pues, con una fuerza opuesta, ¿ya? La espira reacciona con una fuerza. En este caso,
nosotros lo estamos retirando, ¿no es cierto? O sea, lo estamos jalando al espía. ¿Ya? Entonces, inmediatamente existe una reacción, ¿no es cierto? En ese sentido. Por lo tanto, se produce una atracción, pues, ¿no? Lo arrastra, como si estuviese arrastrándolo la espía. Eso es lo que produce. ¿Ah? Entonces, eso es lo que descubre Lenz en diferentes observaciones, experimentos, como estamos mencionando, ¿no? Entonces, ¿cómo era la corriente inducida? Es antihorario cuando aumentamos el flujo. Entonces, la corriente inducida es horario cuando disminuimos el flujo. El flujo se disminuye. Ok, entonces, por lo tanto, decimos lo siguiente, ¿no? La ley de Lenz nos dice lo siguiente, ¿no? La fuerza electromotriz inducida genera una corriente eléctrica cuyo campo magnético se opone al cambio de flujo magnético que lo produce, ¿ya? Que lo produjo, que lo produjo. Una fuerza electromagnética inducida genera una corriente eléctrica cuyo campo magnético se opone al cambio del flujo magnético que lo produjo, ¿ya? Si el flujo magnético aumenta, existe repulsión, ¿no es cierto? Entonces tenemos, este es el campo externo, creado por el imán. Esto es el campo inducido, creado por la bobina. En la bobina se produce eso, ¿no es cierto? Entonces, decimos, si aumenta, ¿no es cierto? Va a haber un rechazo, entonces, ¿no es cierto? La corriente eléctrica, entonces, se opone, ¿no es cierto? Se opone, ¿ya? Existe una repulsión. Ahora, si disminuye, tenemos que, ese es el flujo externo, entonces también el campo inducido tiene el mismo sentido del campo externo. ¿Ya? Entonces tenemos eso. ¿Cómo es la dirección? Bueno, concluimos. Decimos lo siguiente entonces. En una inducción electromagnética, la generación de la corriente eléctrica debido al flujo magnético variable, cuando aumenta el flujo, ¿no es cierto? Cuando aumenta el flujo, repulsión. Existe una repulsión. Ok, existe una repulsión, ¿no es cierto? Sur-norte. Entonces genera inmediatamente este sentido, ¿no? Norte con norte se rechaza, ¿no? Tenemos la luz, el flujo magnético aumenta, tenemos el campo magnético, entonces se va a producir también el campo magnético inducido. Norte con norte se rechazan. Entonces tenemos la corriente inducida en ese sentido. De igual modo, vemos si lo retiramos el imán. Entonces va a haber una atracción donde el sur se genera en esta posición y el norte. Entonces tenemos atracción, el flujo magnético disminuye. El flujo magnético disminuye. El campo magnético se genera, entonces sí, ¿no es cierto? Entonces, como sabemos que ahora esto es norte, sur, ¿no es cierto? ¿De quién?
de la bobina. Entonces, sur con norte se atrae. Entonces existe una atracción. Una atracción. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros denominamos inducción electromagnética. ¿Cómo se genera la fuerza electromotriz inducida? Que nos va a producir una corriente inducida. ¿Cómo es la dirección de la corriente inducida? Entonces decimos, el voltaje producido por el flujo magnético variable se llama fuerza electromotriz inducida. La corriente inducida por la fuerza el campo magnético producido por la corriente inducida se llama campo magnético inducido. El campo magnético producido, ¿no es cierto? Se llama campo magnético inducido. En conclusión, entonces, llegamos aquí. Nosotros tenemos una variación de flujo. Lo hacemos pasar en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Se genera en un determinado tiempo. Entonces, nos va a producir la fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida nos produce una intensidad inducida. Una intensidad inducida nos produce un campo inducido. Bueno, jovencito, vamos, entonces hemos visto las reglas y las primeras reglas para poder entender lo que es electromagnetismo, ¿no es cierto? Cómo generamos corriente eléctrica. Bueno, vayamos a los ejercicios ahora. ¿Ya? A los ejercicios. A ver, ¿hay alguna pregunta? Parece que no la hay. ¿Ya? Entonces seguimos con los ejercicios. Entonces, vamos al primer problema. Dice, determinar el flujo magnético a través de una espira circular de 30 centímetros, de una espira circular de 30 centímetros de diámetro, cuya normal forma un ángulo de 30 grados, con un campo magnético de magnitud constante, es igual a 0,8 Weber sobre metro cuadrado. Entonces tenemos el radio. ¿Ya? Entonces tenemos la normal, está el observador, entonces tenemos ahí. Ese es el campo magnético. Me dice que forma un ángulo de, entonces tenemos el área. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Que para determinar el flujo magnético debe ser la componente, porque el campo magnético no está, ¿no?, ingresando perpendicularmente al área. Entonces, ¿quién está ingresando? Su componente. Tu componente es el campo magnético coseno de teta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale el ángulo? El ángulo es igual a 30 grados por el área. ¿Ya? Entonces, el flujo magnético, el área transversal es igual a ¿qué? Es una circunferencia, es un círculo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo determinamos el área? Es pi por radio al cuadrado. Entonces, pero como el radio, nos da como dato el diámetro que es igual a 30 centímetros, el radio sería la mitad. El radio sería 30 sobre 2, sería 15 centímetros. Por lo tanto, 2 en 1, decimos,
lo siguiente, ¿no? El área va a ser igual a pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale el campo? El campo va a ser igual, el campo magnético es igual a 0,8, nos da como dato. ¿Cuánto es coseno de 30? Coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, por lo tanto, determinamos ahí, ¿no es cierto? La mitad de 0,8 sería, de 0,8 sería 0,4. Raíz de 3 es igual a 1,7. Pi es igual a 3,14. 15 al cuadrado es igual a 225. 10 a la menos 2. Entonces la respuesta es igual a 0,05 Bueno, entonces aquí hemos visto una aplicación directa de lo que es el flujo, cómo calculamos el flujo magnético. Segundo problema. Una bobina rectangular de n espiras y dimensiones de 25 por 30 centímetros está en un campo magnético uniforme de magnitud igual a 1,2 Tesla, con el plano de la bobina paralelo al campo magnético. Ojo, ¿no es cierto? Dice, una bobina rectangular tenemos de 50 espiras, cuya dimensión es igual a 25 por... Ok, ¿ya? En un campo uniforme de 1,2 Tesla. Paralelo, dice, el plano con el plano de la bobina, paralelo al campo. Si en 0,2 segundos se hace girar la bobina, quedando el campo magnético perpendicular a su sección transversal. Determine la magnitud de la fuerza electromotriz media inducida. Aquí le vuelvo a repetir, magnitud media quiere decir simplemente el valor, ¿no? Que calculamos nosotros. Porque ahí sí, la fuerza, en esta clase de problema también se menciona sobre la fuerza electromotriz instantánea. Eso no lo hacemos, no lo hacemos. ¿Ya? Simplemente media o simplemente fuerza electromotriz. Entonces, decimos lo siguiente entonces. La orientación inicial nos dice que es paralelo al campo magnético. Entonces, el campo magnético es paralelo, ¿no es cierto? Dice, está un campo magnético uniforme con el plano de la bobina paralelo al campo, paralelo al campo. Entonces, observamos ahí, si es paralelo, entonces la normal, ¿no es cierto?, va a formar un ángulo de 90 grados con el campo magnético, ¿sí? La normal está saliendo. Entonces, el campo magnético que tenemos ahí. Ok. Entonces, nos dice, en 0,2 segundos giran. Nos hacemos girar entonces. De tal manera que queda la orientación de la siguiente manera, ¿no es cierto? Nos dice que ahora sí atraviesa perpendicularmente
a la bobina, ¿no es cierto? Observamos ahí. Entonces la normal va a tener la misma dirección que el campo magnético, ¿no? La normal va a tener la misma dirección, en el mismo sentido de que el campo magnético, ¿no? Por lo tanto, entonces, el flujo magnético inicial decimos que es igual a qué? Al campo magnético, el área, coseno de pi medios, ¿no es cierto? Coseno de pi medios. El flujo magnético final es igual al campo magnético coseno de por el área. La variación del flujo magnético es igual al flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. Entonces es igual al campo magnético por área. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque el flujo magnético inicial es igual a cero. Entonces la variación de flujo simplemente es el campo magnético por el área. Y tenemos que es igual a 9 por 10 elevado a la menos 2 Weber. Ok. De la ley de Faraday decimos lo siguiente entonces, que la fuerza electromotriz inducida es igual al número de espira por la variación del flujo sobre la variación del tiempo. Entonces reemplazamos los datos ahora sí. ¿Ya? Ahora sí vamos a utilizar el número de espira. ¿Cuánto es el número de espira? 50 espira. La variación del flujo es igual a 9 por 10 elevado a la menos 2. La variación del tiempo es igual a 0,2. Entonces, desarrollamos y tenemos que es igual a 22.5 voltios. Entonces, es la fuerza electromotriz inducida, entonces, nos da 22.5 voltios. Ok, ¿ya? Entonces, el resultado. Vayamos, el problema número 3 lo vamos a hacer más adelante, cuando vemos fuerza electromotriz variable, ¿ya? Ahora vamos a limitarnos a hacer lo que emplea la ley de Faraday y la ley de Lenz. En la figura, el campo magnético externo en la dirección del eje X varía con el tiempo a través de una espira circular. ¿Ya? Varía con el tiempo a través de una espira circular. Paralela al plano. Paralela al plano. ¿No es cierto? Entonces tenemos la figura. Entonces el campo magnético nos dice, en la figura del campo magnético externo, ¿no es cierto? Es el campo magnético externo en la dirección del eje X, ¿no? Varía con el tiempo. Varía con el tiempo. A través de una espira circular paralela al eje YZ. Entonces, la ecuación, de acuerdo a la ecuación, 500 veces el tiempo, ¿ya? Es de la forma como va variando. Donde B se mide en Tesla y T en segundos. El área de la espira es 75 centímetros cuadrados. Y la resistencia eléctrica es igual a 50 ohmios. Determine la intensidad y sentido de circulación de la corriente inducida. Entonces tenemos ahí
Para un tiempo su cero igual a cero, entonces reemplazamos en esa relación matemática que nos dice que es igual a 500 veces t, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, por cero. Si el tiempo es igual a cero, entonces 500 por cero es igual a cero. Ahora, en un tiempo igual a 0,01 segundo, el campo magnético va a ser igual a 500 por 0,01, que es igual a 5 Tesla. Entonces, por la ley de Ohm y la ley de Faraday, tenemos una espira de 1, solamente tenemos una bobina de una espira, nada más, ¿no? El área es igual a 75 centímetros. Entonces, la fuerza electromotriz inducida es igual a la intensidad inducida por la resistencia, que es igual al número de... Entonces, simplemente vamos a multiplicar esto. Entonces, decimos de qué cosa. La intensidad pasa, entonces la resistencia pasa a multiplicar el segundo miembro y tenemos acá el número sobre la resistencia. ¿Ya? La variación del campo magnético sobre la variación del tiempo, ¿ya? Sobre el intervalo de tiempo. Entonces tenemos que la variación del campo magnético es el campo magnético final menos el campo magnético inicial. ¿Ok? Entonces reemplazamos los datos. El número de pi es 1. El área es igual a 75 centímetros cuadrados, que es igual a 75 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. La resistencia es igual a 50. La resistencia es igual a 50. ¿Okay? El campo magnético final es igual a 5 Tesla. El campo magnético inicial es igual a 0. Entonces, el, el intervalo de tiempo es de 0,01 a 0. Por lo tanto, la intensidad inducida es 75 por 10 elevado a la menos 3, que es igual a 75 miliamperios. Miliamperios. Ahora, por la ley de Lenz, decimos lo siguiente. El flujo magnético aumenta, ¿no es cierto? Porque el campo magnético está aumentando de 0 a 0,01 segundo en 5 Tesla, de 0 a 5 Tesla. Entonces vemos de que como está aumentando, hemos dicho que el campo magnético inducido es opuesto, ¿no es cierto? Se opone al campo magnético externo. Entonces, por lo tanto, si tiene esta dirección, vemos de que utilizando la mano derecha, decimos que el campo inducido es horario. Ok, el sentido de la corriente inducida en la espiral es horario. ¿Ya? El sentido de la corriente inducida en la espiral es horario. ¿Ok? Entonces,
tenemos eso, ¿no? La corriente inducida. ¿Ya? Hemos utilizado la combinación entre la ley de Ohm y la ley de Faraday. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, sí las hay. Vayamos al último problema con respecto a la definición de lo que es el campo magnético, a lo que es la fuerza electromotriz inducida, ¿no? La ley de Faraday, la ley de Lenz. Tenemos ahí el último ejemplo con respecto a estos puntos. Decimos lo siguiente. Problema número 5. El campo magnético perpendicular al plano de una espira de área igual a 0,10 metros cambia con el tiempo, como se muestra la figura. Entonces tenemos ahí, ¿no? La figura determina la fuerza electromotriz inducida en la espira de 0,2 milisegundos y de 6 milisegundos a 10 milisegundos. Entonces vemos acá el primer tramo que debemos calcular, la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Entonces cuando es cero, el tiempo es igual a cero, es cero. Cuando el tiempo es igual a 2, tenemos un campo magnético de 0,8. ¿Ya? Y en el otro, teniendo en los 6 milisegundos, tiene un campo de 0,8. En 10 milisegundos se hace igual a 0. De la ley de Faraday, entonces decimos así, ¿no? La fuerza electromotriz es igual al número de espira por el área, por la variación del campo magnético con respecto al intervalo del tiempo. ¿Ya? Entonces tenemos acá, en el primer tramo, el número de espira por el área, para un tiempo igual a 2 segundos le corresponde un campo magnético de 0,8. Para un tiempo igual a 0 le corresponde. ¿No? Entonces, por lo tanto, vamos a analizar el primer caso, ¿ya? De 0 a 2 milisegundos. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. Si el campo magnético es igual a 0, ¿no? Cuando es 0, el tiempo es igual a 0. El campo magnético es igual a 0,8 cuando el tiempo es igual a 2 milisegundos. Entonces obtenemos la primera fuerza electromotriz inducida, ¿no es cierto? Entonces, menos 1, 0,1, 0,8, menos 0, 2 por 10 elevado a la menos 3. Entonces tenemos una fuerza electromotriz inducida que es igual a menos 40 voltios. Ahora vamos a ver el otro extremo. Entre 6 y 10. Entre 6 y 10. Entonces sabemos que para 6 milisegundos vamos a tener. Pero en este caso, vemos de que ¿y qué es lo que sucede entre 2 y 6 milisegundos? Entonces, entre 2 y 6 milisegundos, el campo se hace constante. Entonces, si el campo magnético se hace constante, no va a existir fuerza electromotriz inducida.
Por lo tanto, reemplazamos los datos y decimos que el campo inicial es igual a 0,8 Tesla, el campo final es igual a 0. Entonces, la fuerza electromotriz inducida en el tramo de 6 a 10 milisegundos, ¿no es cierto? De 10 a 6 milisegundos, es igual a 20 voltios. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, vamos a ver bien, ¿no? Estamos acercando el imán, hacemos pasar por la bobina y nos genera una corriente eléctrica. Lo paralizamos un momento ahí. Entonces, y vuelve a su... ¿no? De igual manera, entonces lo que hemos paralizado ¿no? Y vuelve, ¿ya? Entonces, ese extremo quiere decir que la bobina el imán ha permanecido paralizado, ¿no es cierto? Dentro de la bobina. Ok. Bueno, jovencitos, entonces esta es la primera parte que deberíamos conocer entonces, ¿no? El campo aumenta, el campo magnético disminuye. Ok. Bueno, en este problema nos piden determinar la magnitud de la fuerza electromotriz inducida. Por lo tanto, vamos a ver en qué consiste la fuerza electromotriz móvil. Entonces, ¿ya? Entonces, la fuerza electromotriz inducida en un conductor móvil nos dice lo siguiente. Cuando un conductor rectilíneo se mueve sobre rieles conductores en un campo magnético uniforme, entonces está dado por el campo magnético, la longitud de ese conductor móvil por su rapidez, ¿no es cierto? De la rapidez del conductor, la longitud del conductor entre los rieles. Entonces ahí tenemos un imán, tenemos norte y sur, dos imanes, ¿no? Nos señala el norte y el sur. Entonces genera un campo magnético externo. ¿Ve? Lo que nosotros vamos a hacer es mover ese conductor, ¿no? Con una cierta rapidez. ¿Ya? Entonces hemos dicho, en este caso, vamos a ver, el área producido por el conductor móvil y el riel, esta área, si nosotros lo movemos hacia la derecha, va aumentando el área. Va aumentando el área. Entonces, al aumentar el área, entonces va a aumentar el flujo. Entonces, si aumenta el flujo, el campo magnético es opuesto, ¿cierto?
Entonces, por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida es opuesta, ¿no es cierto?, a la dirección del campo externo. Entonces nos va a generar, utilizando la mano derecha, nos va a indicar cómo es la dirección de la corriente inducida. Ok. Entonces vemos que la corriente va a ser antihorario, ¿no es cierto? Inducida. Tenemos entonces la longitud del conductor móvil. Ok, entonces para determinar el campo magnético inducido va a ser igual al campo longitud por la rapidez, simplemente. Podemos decir lo siguiente entonces. El sentido de la circulación de la corriente inducida en la trayectoria rectangular limitada por el alambre conductor, se determina mediante la ley de Lenz. Se determina mediante la ley de Lenz. El sentido de la circulación de la corriente inducida, estamos hablando, en la trayectoria rectangular, entonces va a ser igual al campo coseno de teta. Longitud del... ¿ya? Entonces, el campo coseno de teta es la componente del campo magnético en la dirección normal al plano. Ok. Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que este es el conductor móvil, tiene su longitud y tiene su rapidez. Entonces, el campo ya no es perpendicular, sino ingresa con un determinado ángulo. ¿Bien? Entonces, lo determinamos así, la fuerza electromotriz inducida para un conductor móvil. Entonces, aquí lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros lo movemos, el conductor, este conductor móvil, este conductor se transforma en una fuente instantánea. ¿Ya? Se transforma en una fuente instantánea. ¿Qué cosa quiere decir? Que este conductor, en la parte superior, se encuentra el signo positivo y en la parte inferior se encuentra el signo negativo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces se forma una fuente instantánea, ¿no es cierto?
Ok. Vamos a ver sobre las aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí uno de los dispositivos, tenemos por ejemplo eh, la, el transformador, vamos a ver, y los generadores. ¿Ya? Transformador de la corriente alterna, ¿cómo lo determino? ¿Qué cosa es un transformador? Son dispositivos que se utilizan para aumentar o disminuir el voltaje. Son dispositivos que se utilizan para aumentar o disminuir el voltaje. Entonces tenemos ahí. Entonces son dispositivos que se utilizan para aumentar o disminuir el voltaje. Consiste en un núcleo de hierro, en la cual tenemos el núcleo del hierro, ¿ya? En la cual en la cual hay dos espiras, dos bobinas llamadas primaria y secundaria, que tienen diferente número de espiras y están situadas en lados opuestos. Entonces, la bobina primaria, bobina secundaria. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar esto, ¿no? Tanto la bobina como el voltaje primario y secundario. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí el flujo magnético, ¿ya? El flujo magnético. Entonces, el voltaje secundario con el voltaje primario. Intensidad primaria, intensidad secundaria. Entonces, la corriente alterna es aquella cuya intensidad y varía periódicamente con el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de corriente inducida, estamos hablando de corriente alterna. ¿Ya? Estamos hablando de corriente alterna. ¿Ya? En este caso, vamos a utilizar, ¿no es cierto? Este dispositivo vamos a utilizar, ¿no es cierto? Para aumentar o disminuir el voltaje. Entonces, la relación matemática que tenemos es la siguiente. La relación entre el voltaje de entrada en el primario y el voltaje de salida en el secundaria es. Entonces, el voltaje primario es el número de espiral primaria, el voltaje secundaria es el número de espiral secundaria. El voltaje de la bobina primaria, número de espiral de la bobina primaria. Voltaje de la bobina secundaria, ¿ok? Pero debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? No tiene sentido que nosotros variemos el, el voltaje, ¿no es cierto?
y variemos la potencia. La finalidad es que no debemos variar la potencia. Entonces podemos variar los voltajes, pero sin variar la potencia, porque la finalidad es que simplemente juega el papel del funcionamiento. ¿Ya? ¿Okay? Entonces decimos, si las potencias van a ser con la potencia primaria debe ser igual a la potencia secundaria. Sabemos que para determinar la potencia es igual a la intensidad del primario por el voltaje primario, la intensidad del secundario por el voltaje secundario. Intensidad de la corriente eléctrica de la bobina secundaria. Concluimos diciendo lo siguiente, ¿eh? En esta parte del transformador. El número de espiras del secundario es igual al número de espiras del primario. El transformador se utiliza para aumentar el voltaje. Para aumentar el voltaje. Cuando el número de espiras secundario es mayor que el primario, indica para aumentar el voltaje. Ahora, si el número de espiras secundario es menor que el número de espiras primario, el transformador se utiliza para disminuir el voltaje. Ahora, ¿qué es un generador de corriente alterna? Es aquel que va a producir corriente, ¿no? Entonces, son dispositivos que convierten la energía mecánica en energía eléctrica, energía mecánica en energía eléctrica. Su funcionamiento consiste en inducir una corriente eléctrica haciendo girar una espira o bobina conductora en un campo magnético externo. Su funcionamiento consiste en inducir una corriente eléctrica haciendo girar una espira o bobina conductora en un campo magnético externo. Entonces tenemos ahí un campo magnético sur, hacemos girar esa espira, ¿no? Mediante una frecuencia o una velocidad angular, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí la energía mecánica, la energía eléctrica. El campo magnético, la normal. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos ahí el funcionamiento de este generador. Entonces, de la ley de Faraday se deduce que la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en una bobina de N espira está dado por N. Esto lo conocemos, ¿no? Número de espiras por el campo magnético, ¿no? Ahora, es el ángulo, ¿no es cierto? Que es la frecuencia angular con que se está moviendo, que no es el ángulo.
Entonces, la magnitud del campo magnético externo, bueno, el área transversal del lado B. La frecuencia angular, entonces. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Para el θ el ángulo es igual a la frecuencia angular por el tiempo. ¿Ya? Ese ángulo es, ¿no? Es la frecuencia angular por el tiempo. Entonces, si el ángulo es igual a pi medios, ¿no es cierto? O 3 pi medios, el campo magnético es paralelo, el campo magnético es paralelo al plano de la esfera. El campo magnético es paralelo al plano de la esfera. Y se obtiene lo siguiente, entonces, ¿no? Que la fuerza electromotriz, ¿no es cierto?, va a ser igual, ¿ya? Entonces tenemos, para el ángulo es igual a 0, pi, 2 pi, B es perpendicular al plano de la esfera. Y se tiene que la fuerza electromotriz inducida tiene ese valor, ¿no es cierto? Entonces gira alrededor normal, ¿no? El vector normal, tenemos ahí, va girando, ¿no es cierto? Vemos ahí cómo es el funcionamiento, ¿no? Para 90, tenemos ahí entonces el generador. Entonces el campo magnético es la variación de la fuerza electromotriz inducida. Entonces decimos, debido a que la fuerza electromotriz inducida varía periódicamente con el tiempo, de acuerdo a la función seno, el sentido de la corriente inducida, de acuerdo a la función seno, el sentido de la corriente inducida variará periódicamente con el tiempo y se llama corriente alterna. ¿Ya? Ok, entonces hemos visto los dos dispositivos importantes, entonces, el transformador y el generador. ¿Cómo es un generador, no es cierto? Ok, bueno, jovencitos, es la parte teórica, vamos a ver los ejercicios, ¿ya? A ver, si hay alguna pregunta, me dicen. Bien, a ver. Bueno, vayamos entonces a los ejercicios.
Entonces tenemos ahí. ¿Qué nos dicen? Nos dice lo siguiente, ¿ya? Una varilla conductora que se mueve sobre un riel metálico en forma de U, que con una rapidez, ¿no es cierto? Que se mueve con una rapidez de 7.5 metros sobre segundo. En un campo magnético uniforme de magnitud igual a 0,8 Tesla, como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la varilla. Desprecie la resistencia eléctrica del tren. Ok, entonces tenemos ahí el campo magnético, ¿no es cierto?, que está ingresando a la pantalla o al papel. Tenemos el conductor que se está variando, ¿no es cierto?, con una cierta rapidez. De 50 centímetros. ¿Ok? Ese es el área, ¿no? El flujo aumenta. Entonces, este sector que indica todo este es el área. Si el conductor móvil está hacia la derecha, entonces el área está creciendo. Entonces el flujo está aumentando. ¿Por qué? Porque va a haber mayor cantidad de líneas sobre el área. ¿Ya? Ahí existe una variación de área, una variación de área. Entonces, el campo magnético está, como está aumentando, el campo magnético está en sentido, ¿no es cierto? Está saliendo el vector. Entonces, utilizando la mano derecha, decimos entonces que la corriente inducida tiene un sentido antihorario. Entonces, por la ley de Faraday decimos lo siguiente, nos han dicho, ¿no? Que es igual a menos el campo magnético, la longitud del riel, ¿no es cierto? La longitud del conductor móvil por la rapidez. Entonces, ¿cuánto es 50 centímetros? 0,5 metros. Entonces, reemplazamos los datos. Tenemos que el campo magnético me dice que es igual a 0,8 Tesla, ¿no es cierto? La longitud es 0,5 y la rapidez es igual a 7,5. Entonces, nos dan como resultados igual a 3 voltios. La magnitud de la fuerza electromotriz inducida como nos pide la magnitud, entonces el signo menos ya no va. Entonces, la respuesta es 3 voltios. Ok. Problema número 6, porque ya hemos hecho la 4 y la 5, ¿sí? El problema número 6 dice, en la figura muestra un avión cuyas alas metálicas se asumen aproximadamente rectangulares y mide 20 centímetros, 20 metros de largo. El avión vuela horizontalmente con una rapidez de 360 kilómetros por hora. En una región donde la magnitud de la componente vertical del campo magnético terrestre
es igual a 5 por 10 elevado a la menos 5 Tesla. Determine la magnitud de la fuerza electromotriz inducida entre los extremos de la. Entonces, en conclusión, vemos ahí lo siguiente, ¿no? Vamos a ver que la rapidez, el campo magnético está en esa dirección. Esa es la longitud. Es la suma de las dos áreas. Por la ley de Faraday, tenemos que la fuerza electromotriz inducida es igual a menos el campo magnético, la longitud por la rapidez. Considerando que la longitud es igual a 20 más 20 es igual a 40 metros y la rapidez es 360. Entonces, aplicamos directamente. Es 5 por 10 elevado a la menos 5, 40 la longitud porque es dos veces el área, ¿no es cierto? Como estaba indicando ahí, la longitud es dos veces la medida que tiene. Eh, entonces, la fuerza electromotriz inducida es igual a 0,2 voltios. Entonces, la magnitud es igual a 0,2 voltios. Ok, vamos al siguiente problema. Dice, una bobina se mueve con una velocidad v hacia el observador, alejándose de la fuente del campo magnético externo. Entonces vamos a ver. Tenemos el extremo X, no dice, el extremo X, el polo norte y el extremo sur, el polo sur. Entonces ahí está el observador, en el instante, en el tiempo igual a cero, entonces tenemos ahí. La bobina se está acercando al observador. ¿No? Dije, mira, la bobina se mueve con una velocidad v hacia el observador, alejándose de la fuente del campo magnético externo. Entonces vemos que la corriente inducida tiene este sentido, ¿no? ¿Ya? Ahora me dice, está acercándose al observador y se está alejando del medio. Entonces, si esta es la corriente inducida, nos genera un campo inducido. Entonces, como la corriente inducida circula en sentido horario, el campo magnético inducido es saliente. Entonces, por lo tanto, decimos lo siguiente, que
X será el polo norte, ¿no es cierto? Ese es el campo magnético inducido. Entonces decimos que X es el polo norte y Y es el polo sur. ¿Ya? Ok, verdadero entonces. Segundo, dice, el campo magnético externo tiene la dirección de la velocidad de la bobina. El campo magnético externo tiene la dirección de la velocidad de la bobina. Dice, el flujo magnético a través de la bobina, el flujo magnético a través de la bobina disminuye. A ver, ¿ya? Entonces tiene una misma dirección del campo magnético externo, entonces, ¿no? Estamos en la segunda proposición, ¿no? Entonces nos genera el campo inducido, la corriente inducida nos genera el campo inducido, ¿no es cierto? Entonces nos genera un imán con en X es el norte y en Y es el sur. Dice, el campo magnético externo tiene la dirección de la velocidad de la bobina. El flujo magnético a través de la bobina, el flujo magnético a través de la bobina disminuye. Entonces tiene la misma dirección del campo externo, ¿cierto? Hemos dicho cuando se aleja, dice porque dice acá, ¿no es cierto? Porque nos dice en el enunciado, hacia el observador, alejándose de la fuente del campo magnético. Entonces nos genera el campo magnético, ese es el campo magnético externo. Entonces, paralelo y en el mismo sentido, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice el flujo dice el campo magnético externo tiene la dirección de la velocidad, falso, falso. Ok. La tercera proposición nos dice lo siguiente. La tercera proposición nos dice lo siguiente. La bobina experimenta una fuerza de atracción en la dirección opuesta a su velocidad. La bobina experimenta una fuerza de atracción en la dirección opuesta a su velocidad. La bobina experimenta una fuerza de atracción en la dirección opuesta a su velocidad. Entonces, puesto que el flujo disminuye, se está alejando, ¿no es cierto? La bobina experimenta una fuerza de atracción opuesta a la velocidad. Verdadero. ¿Ya? Vemos ahí, sur, norte, ¿no es cierto? Va a existir, ¿qué cosa? Una fuerza de atracción.
¿Ya? Entonces, la respuesta es, vemos que también, ¿no? Se atrae, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es la D, verdadero o falso verdadero. Vayamos ahora al último problema. Dice, el número de espiras de la bobina secundaria de un transformador de corriente alterna de 450.000. Entonces me dice, el número de espiras de la bobina secundaria de un transformador que contiene corriente alterna es 450.000 y tiene un voltaje de salida 1 megavoltio. Si el voltaje de la bobina primaria es 30 voltios, si el voltaje de la bobina primaria es 30 voltios, ¿cuántas espiras tiene la bobina primaria? Entonces, en primer lugar, entonces la bobina secundaria tiene 1 megavoltio, ¿cierto? Bueno, tenemos ahí el transformador, el número de espiras primaria, el número de espiras secundaria, que es el voltaje, ¿no? Primario, voltaje secundario. Entonces tenemos ahí voltaje primario, 30 voltios, voltaje secundaria, 1 por 10 elevado a la menos 6 voltios. ¿Ya? Entonces tenemos que es igual a 450 el número de espiras secundarias. Entonces tenemos la relación de el voltaje primario es al número de espiras primario, el voltaje secundario es al número de espiras secundarias. Reemplazamos los datos, 30 es al número de espira primario, 1 por 10 elevado a la 6, ¿cierto? Porque es megavoltio. Entonces, el número de espira primario es igual a 30 por 45 por 10 elevado a la 4. Es igual a 1 por 10 elevado a la 6. ¿No es cierto? Megavoltios. Entonces, el resultado es 3.5 o 14, el número de espira primaria. Bueno, jovencito, eso es todo. Mañana tienen el examen, ¿no? Si es que se ve, como ustedes han visto en los primeros exámenes, es lo mismo que hacemos en clase. ¿Ya? Si es que es semejante a los problemas que hacemos en clase. ¿Ya? Ok, jovencito, suerte para este fin de semana y adelante, adelante, jovencito, no desmayes. Ok, eh, bueno, ¿alguna pregunta? Las respuestas de los problemas propuestos del 1 al 6 es la A, del 1 al 6 es la, excepto la 7 que es la D.
Bueno, jovencitos, eh, me dicen si hay alguna pregunta. Bueno, son las 9 y yo tengo 9:51 ya.